¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación donde vamos a explorar uno de los rincones honestamente más fascinantes de las matemáticas, el famoso conjunto de los números racionales, y más específicamente vamos a hablar de las fracciones. Si están buscando dominar este tema para sus clases de secundaria o simplemente quieren entender mejor cómo funcionan las proporciones en el día a día, este recorrido visual es exactamente lo que necesitan. Así que, comencemos. A ver, entremos de lleno en esto. Desde que el mundo es mundo, la humanidad siempre ha tenido una necesidad básica: contar cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que medir algo que no está completo? Pensemos en un cuarto de hora, o cuando hacemos un pastel y la receta nos pide media taza de azúcar. Contar con los números enteros simples ya no nos alcanza. Y es justo ahí donde las fracciones entran al rescate para darle sentido a todo nuestro alrededor. Nuestra hoja de ruta para hoy está súper bien estructurada. 1. El universo de los racionales. 2. La anatomía de las fracciones. 3. Los tipos de fracciones. 4. Las operaciones matemáticas básicas. Y 5. Fracciones en acción. Empezamos con el punto 1. El universo de los racionales. Vamos un poco más allá de los números enteros. En el mundo matemático, a este grupo lo llamamos formalmente números racionales y se representa universalmente con la letra Q. Un dato súper curioso que nos dan las fuentes es que esta letra viene de la palabra italiana quociente, que significa cociente. Básicamente, un número racional es, por definición, cualquier número que nace de la división o razón entre dos números enteros. Esto quiere decir que los enteros de toda la vida, los decimales y obviamente las fracciones, viven juntos bajo este gran paraguas que llamamos Q. Pasamos a la sección 2, anatomía de las fracciones, es decir, las partes que componen el todo. Lo que es realmente interesante de esta parte es ver cómo, al desarmar una fracción, cada elemento tiene una función clarísima y reglas inquebrantables. El numerador, que es el número de arriba, nos dice cuántas partes estamos tomando. El denominador, abajo, nos indica en cuántas partes iguales se dividió el total. Pero ojo aquí, hay que prestarle muchísima atención a la restricción principal. El denominador jamás, pero jamás puede ser cero. Conceptualmente, intentar dividir un objeto en 0 partes no tiene absolutamente ningún sentido lógico. Es una regla de oro en las matemáticas. Vamos a la sección 3, tipos de fracciones. Vamos a clasificar estas proporciones. El contraste entre estos dos tipos es bastante visual y fácil de recordar. Por un lado, tenemos las fracciones propias, donde el número de arriba es más chiquito que el de abajo. Visualmente, esto representa algo que no alcanza a ser una unidad completa, digamos, la mitad de una pizza. Por el otro lado, las fracciones impropias tienen un numerador más grande que el denominador. O sea, valen más que un entero, como cuando decimos 3/2, que en la vida real sería una pizza entera y la mitad de otra. Pero bueno, la clasificación no se queda ahí. También tenemos fracciones donde el de arriba y el de abajo son exactamente idénticos. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos la unidad completita, un 1 perfecto. Y luego están las fracciones mixtas. Estas son una manera mucho más amigable de escribir las fracciones impropias de las que acabamos de hablar. En vez de andar diciendo 3/2, simplemente decimos un entero y un medio. Mucho más claro para el cerebro, ¿no creen? Las matemáticas a veces se sienten como un videojuego, sobre todo cuando conocemos los atajos correctos. Y aquí tenemos un algoritmo que es como un código secreto para convertir cualquier número mixto de vuelta a una fracción impropia. Es súper simple. Multiplicamos el número entero por el de abajo, a eso le sumamos el de arriba, y ese resultado lo ponemos sobre el mismo denominador original. Dominar este pequeño truco nos va a facilitar muchísimo la vida en las operaciones que vienen ahora. Llegamos a la sección 4, operaciones matemáticas fundamentales. Veamos la mecánica de las fracciones. Entonces, el punto crucial aquí es notar lo sorprendentemente sencilla que es la multiplicación de fracciones. A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar o temer, es una operación totalmente directa. Si tomamos el ejemplo de 5/6 multiplicado por 1/2, basta con multiplicar los de arriba entre sí y los de abajo entre sí. Y listo. 5 por 1 es 5 y 6 por 2 es 12. 5 doceavos. 0 es 3. Ahora, con la división, hacemos un pequeño giro visual. En lugar de ir así, en línea recta, utilizamos el método de la multiplicación cruzada. Tomamos el primer número de arriba
y lo multiplicamos en diagonal por el segundo de abajo, y ese resultado va arriba. Luego hacemos exactamente lo mismo con los otros dos números para sacar la parte de abajo. Es como una especie de coreografía matemática súper elegante, muy distinta a la multiplicación directa. Pero bueno, la verdadera prueba de fuego llega con la suma y la resta cuando los números de abajo son diferentes, las famosas fracciones heterogéneas. Es que, sencillamente, no podemos sumar peras con manzanas. Primero tenemos que buscar un terreno común, y ese es el mínimo común múltiplo. Al transformar las fracciones para que compartan la misma base, el problema gigante se reduce a solo sumar o restar la parte de arriba. Es un proceso metódico que requiere un poco de paciencia, sí, pero que nunca falla. Finalmente, la sección 5, fracciones en acción. Vamos a resolver problemas del mundo real. Veamos este caso súper práctico que nos plantean las fuentes. Imaginen que Andrea consume distintas porciones de un pastel a lo largo del día. Al analizar este tipo de problemas, nuestro primer instinto siempre debe ser identificar qué operación necesitamos y luego mirar los denominadores. Aquí queremos saber un total, así que obviamente es una suma. Y para nuestra gran suerte, todas las fracciones ya comparten el mismo número 10 en la base. Y como esas fracciones ya compartían el denominador, simplemente sumamos los numeradores. 1 más 3 más 2, lo que nos da 6 décimos. Pero a ver, en matemáticas la elegancia importa muchísimo. 6 décimos se puede dividir entre 2, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, simplificándose a este resultado final perfecto, 3/5. Así de limpio y ordenado. A ver, subamos un poquito la intensidad. Aquí tenemos un problema similar porque queremos saber la distancia total que corrió Daniela, pero con una pequeña trampa. Los denominadores son 4 y 5, o sea, son fracciones heterogéneas. Este es el momento exacto para aplicar ese atajo del mínimo común múltiplo que vimos hace unos instantes. Vamos paso a paso para ver cómo se construye esto. Primero buscamos el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5, que resulta ser el 20. Convertimos nuestras fracciones originales a sus versiones equivalentes con base 20, y obtenemos 55 veinteavos y 108 veinteavos. Y ahora sí, con una base idéntica, la suma es completamente directa. Nos da un gran total de 163 veinteavos de kilómetro. Una solución metódica y estructurada para un problema que a simple vista parecía bastante complejo. Y con esto cerramos el círculo. Al entender todo este universo de los números racionales, desde su anatomía hasta cómo operarlos, nos llevamos mucho más que solo la capacidad de aprobar un examen de matemáticas del colegio. Nos llevamos una nueva forma de pensar. Es que, si lo analizan bien, las fracciones son como una gran metáfora. Si logramos desarmar un desafío gigantesco en fracciones más pequeñitas y manejables, no hay problema, ya sea matemático o de la vida diaria, que no se pueda resolver. Así que los dejo con esto. ¿Qué gran problema a nuestro alrededor podríamos empezar a resolver hoy si simplemente lo dividimos en partes más pequeñas? A seguir cuestionando todo.